Cuentos originales de los hermanos Grimm. Tomo 2. El duendecillo de la tierra. Había una vez un rey muy rico, que tenía 3 hijas, las cuales se paseaban todos los días por los jardines del castillo. El rey era muy aficionado a toda clase de árboles, y tenía uno al que quería sobre todos los demás, y de tal forma que, si alguien cogía una manzana de él, lo mandaba 100 brazas bajo tierra, como era el tiempo de la cosecha. Las manzanas del árbol se pusieron rojas como la sangre. Las 3 hijas se colocaban todos los días bajo el árbol a ver si el viento había tirado alguna. Pero nunca encontraron ninguna. Y el árbol estaba tan repleto de manzanas, que las ramas le llegaban hasta el suelo. Entonces a la más pequeña de las princesas se le antojó una. Y les dijo a sus hermanas: «Nuestro padre nos quiere demasiado para enviarnos bajo tierra. Creo que lo ha dicho pensando solo en los extraños». Y fue y cogió una manzana gordísima y, acercándose a sus hermanas, dijo: «Probad, hermanas queridas. En mi vida he comido una manzana tan rica». Las otras 2 hermanas también mordieron la manzana. Y las 3 se hundieron bajo tierra, sin que nadie las echara de menos. A mediodía el rey quiso llamarlas a la mesa, pero no las encontró por parte alguna. Las buscó por todo el castillo y por todo el jardín, pero no pudo hallarlas. Entonces se sintió triste y anunció en todo el reino que el que le trajera a sus hijas se casaría con una de ellas. Un gran número de jóvenes salió al campo y las buscó sin descanso, ya que todos las querían mucho porque eran muy amables y muy bellas. También lo hicieron 3 jóvenes cazadores y, tras 8 días de viaje, llegaron a un gran palacio que tenía bellos salones. En uno de ellos había una mesa puesta con la comida aún caliente, y no se oía ni veía a nadie en todo el castillo. Esperaron todavía medio día más, y la comida seguía caliente y humeando, pero tenían tanta hambre que al final se sentaron y comieron. Y acordaron que se quedarían en el castillo y que echarían a suertes para ver quién permanecería en el castillo mientras los otros 2 fueran a buscar a las hijas. Lo hicieron así y la suerte le tocó a el mayor. Al día siguiente los 2 más jóvenes se fueron a buscarlas y el mayor se quedó en casa. Hacia mediodía apareció un hombrecillo pequeñito y le pidió un trozo de pan. Fue a darle una buena rebanada, pero en el momento de largársela el hombrecillo la dejó caer y le dijo que, si era tan amable, volviera a darle la rebanada. Él quiso dársela y se inclinó para recogerla, pero en ese momento el hombrecillo cogió un palo, le agarró del pelo y le dio unos buenos azotes. Al día siguiente, al quedarse el segundo en casa, tampoco le fue mejor. Cuando llegaron los otros 2 a casa, le preguntó el mayor: «Bueno, ¿qué tal te ha ido?» «Oh, me ha ido muy mal», y ambos se quejaron de su suerte. Pero al pequeño no le dijeron nada de ello, no le querían y siempre le llamaban Juan el Bobo, porque no estaba en sus cabales. Al tercer día se quedó el más pequeño en casa y el hombrecillo volvió y le pidió un trozo de pan, pero en cuanto se lo dio, también lo dejó caer y le pidió que fuera tan amable de recogerle la rebanada. «¿Cómo? ¿No puedes recoger la rebanada tú mismo? Si no te molestas en conseguir tu pan de cada día, tampoco mereces comerlo». Entonces el hombrecillo se enfadó y le dijo que se lo recogiera, pero él, sin pérdida de tiempo, agarró al hombrecillo y le dio una buena paliza. El hombrecillo se puso a chillar y a gritar: para, y déjame, y suéltame. Te diré dónde están las princesas». Cuando oyó esto, dejó de pegarle. El hombrecillo le contó que era un duende de los miles que había en la tierra y que si iba con él le enseñaría dónde estaban las princesas. Luego le indicó un pozo muy hondo que no tenía agua.
El duende le dijo que sabía bien que sus compañeros no eran amigos suyos y que, si quería salvar a las princesas, tendría que hacerlo solo. Los otros dos también querían encontrar a las princesas, pero no estaban dispuestos a pasar penalidades ni peligros para conseguirlo. Por tanto, él debería coger un cesto y sentarse dentro con un cuchillo de monte y una esquila y bajar al fondo. Allí abajo había 3 habitaciones y en cada una de ellas estaba una de las princesas, que se veían obligadas a expurgar las muchas cabezas de los dragones que allí había, y sería él quien tendría que cortar las cabezas de los dragones. Dicho esto, el duendecillo desapareció. Cuando se hizo de noche, llegaron los otros dos y le preguntaron qué tal le había ido. Él les dijo, «Oh, bastante bien». Añadió que no había visto a nadie hasta mediodía, en que llegó un hombrecillo que le pidió un trozo de pan, y que él se lo dio, que el hombrecillo se lo dejó caer, y le pidió que lo recogiese, pero que no había querido recogerlo, y el hombrecillo se enfadó y, como él no entendió por qué, le dio una paliza, y que entonces el hombrecillo le dijo dónde estaban las princesas. Los otros dos se enfurecieron tanto que se pusieron amarillos y verdes. Al día siguiente, por la mañana, se fueron todos al pozo y echaron a suerte saber cuál de ellos se metía en el cesto y llevaba la esquila. Le tocó otra vez al mayor. Se metió en el cesto y cogió la esquila. Dijo, «Si toco la esquila, me subís enseguida». Cuando estaba a una pequeña distancia, sonó algo y le subieron enseguida. Luego se metió el segundo en el cesto y con él pasó lo mismo. A continuación le tocó el turno al más joven, que llegó hasta el fondo. Cuando salió del cesto, tomó su cuchillo, se puso delante de la primera puerta. Escuchó y oyó roncar al dragón. Entonces abrió la puerta muy despacio y vio a la princesa sentada, con las 9 cabezas en su regazo. Espulgándolo, cogió su cuchillo, arremetió contra el dragón y le cortó las 9 cabezas. La princesa se levantó de un salto, le echó los brazos al cuello y le besó muchas veces. Cogió su colgante, que era de oro puro, y se lo colgó al cuello. Luego fue donde estaba la segunda princesa, espulgando a un dragón de 7 cabezas, y la liberó también. Hizo otro tanto con la tercera, que tenía un dragón de 4 cabezas. Todas ellas se pusieron tan contentas que no dejaron de abrazarle y de besarle. A continuación se puso a tocar la esquila tan fuerte que se oía arriba. Luego colocó a las princesas una tras otra en el cesto, las hizo subir y, cuando le tocó la vez a él, se acordó de que le había dicho el duende que sus compañeros no tenían buenas intenciones para con él. Así que puso en el cesto una piedra grande que había allí. Cuando la cesta estaba a medio camino, los falsos hermanos soltaron la soga, y el cesto cayó con la piedra hasta el fondo. Ellos creyeron que era él. Se marcharon con las princesas y les hicieron prometer que le dirían a su padre que habían sido ellos quienes las habían rescatado. Fueron ante el rey y las pidieron por esposas. Mientras tanto, el cazador más joven daba vueltas por las 3 salas del pozo, triste y pensativo, porque suponía que iba a morir. Entonces vio una flauta colgada en la pared y dijo, «No sé qué haces aquí colgada, donde nadie puede sentirse alegre». Miró las cabezas de los dragones y dijo, «Tampoco vosotras me podéis ayudar». Y así fue paseando de un lado a otro hasta que fue alisando el suelo con sus pasos. Luego se paró, y se le ocurrió otra cosa. Cogió la flauta de la pared y tocó una melodía. De repente, vinieron muchísimos duendes. A cada nuevo sonido aparecía uno más y no dejó de tocar hasta que toda la sala estuvo llena de ellos. Le preguntaron qué quería y él les dijo que quería volver a la luz del día. Entonces lo agarraron cada uno por un pelo y lo trajeron volando hasta llegar a la tierra. Cuando estaba arriba, se fue enseguida al palacio del rey,
donde iba a celebrarse la boda de una de las princesas. Y subió a la sala donde estaba el rey con sus 3 hijas. En cuanto éstas lo vieron, se desmayaron. Entonces el rey se enfadó y mandó que lo metieran en la cárcel, porque creía que había hecho daño a sus hijas. Pero, cuando las princesas recobraron el conocimiento, le rogaron que les soltase. El rey les preguntó por qué y ellas le dijeron que no podían decírselo, pero el padre les dijo que se lo contasen a la estufa. Así que él se acercó a la puerta y lo escuchó todo. Entonces mandó que ahorcasen a los otros 2 y a él le dio su hija más pequeña por esposa.